días a todos y a todas, una vez más, por asistir a este ciclo de conferencias online de la sección de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Ya solo nos quedan las 3 últimas para cerrar este ciclo en este año y quiero de nuevo dar las gracias a todas y a todos los grandes profesionales que os habéis ofrecido de manera totalmente altruista a compartir vuestra experiencia y conocimiento con el resto de compañeros y compañeras. Creo que es una oportunidad, y siempre lo digo, en la que crecemos todos y nuestra profesión también crece, y espero que siga teniendo la misma acogida en el resto de conferencias que nos quedan y en el año que viene. Hoy tenemos con nosotros a Luis González, que nos va a hablar sobre cómo construir la identidad de un equipo para aumentar el rendimiento, un tema interesantísimo que creo que podemos sacar grandes herramientas. Para los que no le conozcáis, pues, a ver, Luis es un gran profesional. Por supuesto, es psicólogo deportivo, cofundador de Máximo Rendimiento, que podréis ver en su chaqueta. Es profesor también de la Universidad Camilo José Cela y del Máster de Psicología de la Actividad Física y del Deporte de la UAM. Además, trabaja con deportistas de élite y con categorías de formación de múltiples disciplinas deportivas y especialmente en baloncesto. Actualmente, además, colabora con el Club de Baloncesto del Real Canoe. Así que, como podréis ver, creo que todo esto y todo lo que nos tenga que contar hoy nos será a todos de gran utilidad. Es un tema, como he dicho, que creo que es muy importante, la identidad, que en este caso colectiva y de equipo, me parece un factor totalmente relevante a tener en cuenta en el rendimiento deportivo. Así que espero que lo disfrutéis mucho y recordad ir dejando vuestras preguntas en el chat, que al final de la exposición mi compañera Ana lo leerá para que Luis pueda ir respondiéndolas. Así que os doy paso con el verdadero protagonista. Pues muchísimas gracias, Alba. Y bueno, lo primero de todo, agradecer a Ana y a Alba que os estéis encargando de organizar estas jornadas, que me parece, en primer lugar, una iniciativa fantástica, sobre todo porque nos ayuda a aprender a todos y sobre todo para compartir experiencias y para también conocer cómo trabajan otros psicólogos del deporte, que yo creo que es una de las cosas que más demandamos, sobre todo cuando estamos dando esos primeros pasos y no tenemos ni idea de lo que hacer, porque yo creo que todos hemos pasado por esa fase y yo creo que esto es una iniciativa muy, muy grande también para dar a conocer la psicología del deporte al público en general. Así que yo encantado de estar aquí, como bien ha dicho Alba. Yo soy psicólogo del rendimiento deportivo desde hace relativamente poco, 5 o 6 años, que es cuando obtuve el máster. Me dedico a la formación, me dedico también a acompañar o a trabajar con deportistas de élite, sobre todo en el ámbito del baloncesto, que es el deporte que es mi pasión, en el que más me he centrado durante mis años, pero también porque es un deporte de equipo y los deportes de equipo son los que realmente a mí me llaman, me motivan, como lo queráis decir. Así que todas las experiencias y todo lo que voy a contar hoy va a estar muy relacionado con el ámbito del baloncesto, por lo menos el ejemplo y la herramienta que yo voy a exponer, que es una de las cosas que yo utilizo, que siempre digo lo mismo, cada uno tenemos nuestro librillo y esta es una de las herramientas que yo aplico y que mejores resultados me ha traído. Pero voy a poner un caso del baloncesto, una experiencia real, pero todo lo que yo voy a contar es extrapolable a cualquier deporte de equipo o a cualquier ámbito en el que haya un grupo. Es decir, en los deportes individuales también se puede aplicar porque dentro de el rendimiento o dentro del equipo que busca conseguir el máximo rendimiento de un tenista o de un atleta, tenemos a entrenadores, preparadores físicos, tenemos, por supuesto, o deberíamos tener la figura del psicólogo, el atleta o el grupo de atletas con los que entrena. Y eso, al fin y al cabo, es un grupo. Cuando hablamos de identidad, vamos a tratar de aplicarlo siempre que haya un grupo, por lo menos. Eso es lo que yo intento hacer. Como bien ha dicho Alba, si tenéis cualquier pregunta me la podéis hacer por el chat, como veáis, que yo estaré encantado de compartirlo con vosotros. Y si os parece, voy a empezar ya compartiendo la presentación para que lo podáis ver. Si me confirmáis que es todo correcto, genial. El concepto que vamos a hablar o que vamos a desarrollar es el de la identidad. ¿Por qué es importante
construir una identidad dentro de un equipo para aumentar el rendimiento. Primero vamos a hablar un poquito de qué es lo que yo considero que es la identidad, cómo la defino, porque además opino que es una cosa que se debe construir, es algo que se debe crear y que se debe dedicar tiempo a desarrollarlo, sobre todo. Y luego también voy a intentar exponer cuáles son las razones o los motivos principales que yo he encontrado y por qué esta identidad influye tanto en el rendimiento de cualquier grupo, incluso de los deportistas a nivel individual. Lo primero, me gustaría definir qué es la identidad de un equipo. Como veis, ahí en una imagen tenéis uno de los elementos o de los ejemplos más característicos que tenemos en el ámbito deportivo a nivel mundial, que son los All Blacks, que están haciendo la haka y son mundialmente conocidos no solo por la haka, sino también por otra serie de principios, de valores, de comportamientos. De hecho, hay un libro que se llama Legacy, que si no lo habéis leído os lo recomiendo a todos que lo leáis. Muchas de las cosas que vamos a hablar aquí están sustraídas de ese libro, no al 100%, pero sí que es verdad que construir la identidad de un equipo, o el hecho de construir la identidad, es una de las cosas que yo me propuse como objetivo fundamental cuando empecé a trabajar con equipos a raíz de leer ese libro, porque me di cuenta o me abrió la mente y me descubrió todo un abanico de posibilidades de cómo una simple reunión, una simple sesión, te puede dar lugar a tanto trabajo y a estructurar todo lo que quieres trabajar a lo largo de la temporada con un grupo. Y ya no solo eso, sino de lo que significa y del impacto que tiene en la forma de competir del equipo, que es al fin y al cabo lo más importante. Por eso he querido empezar con esta imagen, porque me parece súper relevante, pero también por otra cosa. La primera pregunta que yo siempre hago cuando empiezo a hablar de la identidad deportiva o de la identidad de un equipo es esto. Si yo os preguntase qué se os viene a la cabeza o qué se os viene a la mente cuando habla alguien o comenta en una conversación sobre la selección española de fútbol de 2010, la que ganó el Mundial, ¿qué se os viene a la cabeza? Pues lo más normal es que se os ocurran palabras como tiki-taka o como un juego muy característico, de muchos pases, de mucha asociación, donde el centro del campo es protagonista, donde a lo mejor no hay una figura de referencia clara, sino que toda la responsabilidad y todas las normas del juego se distribuyen en todo el equipo. Se os vendrán también, por supuesto, a la cabeza que ganamos un mundial, que es la primera vez en nuestra historia que conseguimos un resultado tan extraordinario. Pero eso ha pasado también con muchísimos equipos. Ese es el ejemplo de la selección española de fútbol del 2010. Pero si os lo pregunto, ¿qué se os viene a la cabeza cuando os mencionan a los All Blacks? Seguramente tengáis también una serie de palabras, una serie de características o de aspectos que se os vienen a la cabeza enseguida, ¿no? Como por ejemplo la haka, la filosofía que tienen de juego, por supuesto el país, Nueva Zelanda, que forma parte de su identidad, de lo que ellos quieren representar y sobre todo también de unos valores, ¿no? De una serie de comportamientos, de principios que ellos siguen. Los que tengáis más conocimiento del mundo del rugby y conozcáis más en profundidad este tipo de equipos, vais a entender muy bien de lo que estoy hablando. Pero al fin y al cabo es como que tienen una filosofía muy marcada, que tienen una forma de comportarse, una forma de actuar muy interiorizada y eso, en cierto sentido, influye en su forma de comportarse en cualquier torneo a nivel internacional y también influye, por supuesto, en la forma de competir, en la forma de rendir. Esto me parece muy importante, primero, que lo tengamos claro, porque cuando hablamos de identidad, para mí hablamos de las señas, de las características, de aquellos aspectos que son clave o que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de un determinado equipo. Esto no suele ocurrir cuando hablamos de equipos muy famosos. Hemos dicho los All Blacks, hemos dicho la selección española de fútbol, pero también hay muchos. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, cuando entrenaba Guardiola, pues también muy asociado con el tiki-taka. Los que seáis más aficionados al baloncesto, los Golden State Warriors, que ganaron 3 anillos en 4 años. Pues, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues su forma de jugar, ¿no? Que lanzaban muchos triples y, de hecho, que llegaron a cambiar la filosofía o la forma de entender y de jugar el baloncesto en la actualidad.
pero si os fijáis ha pasado con muchísimos equipos y seguramente haya muchos más de otros deportes en la cabeza que se os pueden venir a la mente, pero lo que quiero recalcar es que de cada equipo podemos reconocer como unas características que son clave y que los definen. Para mí, eso es la identidad de un equipo. A eso es a lo que me refiero con la identidad de un equipo. Se resume en este esquema. Para mí, la identidad de un equipo depende de desarrollar o tener claros cuáles son nuestros principios, ya no solo como individuos, ya no solo como personas, como deportistas, sino también como grupo, como equipo. Estos principios que rigen nuestra forma de comportar, nuestra forma de actuar, están basados también en unos valores y esto se refleja en una serie de comportamientos. Es importante que tengáis en mente este esquema para que luego entendáis cómo aplico yo la técnica y cómo llevo a cabo la herramienta para que no se nos quede coja, porque en psicología del deporte a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que muchas veces hablamos de conceptos como, por ejemplo, cuando establecemos objetivos decimos que tenemos que ser muy concretos, que tienen que ser muy específicos y, sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a trabajar como psicólogos, como profesionales, muchas veces hablamos de conceptos que son abstractos, que son casi intangibles y eso, en muchas ocasiones, dificulta que se vea la efectividad de nuestro trabajo, que se pueda demostrar que nuestro trabajo ha tenido impacto en el rendimiento del deportista o del equipo. Y yo estoy completamente obsesionado, ya os lo digo desde aquí, con que todo lo que haga, aparte de que tenga una transferencia al momento más importante para el deportista o para el equipo, que es la competición, que se pueda observar de alguna manera, que sea en cierto sentido apreciable, que realmente hemos llevado a cabo un trabajo y que se pueda observar si realmente el deportista está ejecutando esa estrategia, esa herramienta o que está siguiendo las pautas que hemos trabajado con él o las rutinas. Hay algunas que son más visibles que otras, pero sobre todo que nosotros lo podamos comprobar, que lo podamos observar y que el deportista o el grupo o el equipo se dé cuenta de que hacer eso ha ejercido algún efecto en su rendimiento, porque creo que es lo que nos puede ayudar a que continúen trabajando con nosotros y, por supuesto, a que entiendan cuál es el alcance que tiene la psicología deportiva en el rendimiento, que es enorme. Dicho esto, y volviendo a retomar un poquito lo que hablábamos, este esquema de principios, valores y comportamientos, los valores son conceptos que también en ciertos sentidos son muy abstractos, que se pueden ver reflejados en una serie de comportamientos, pero que son muy peculiares, son muy subjetivos. Cada persona tiene un valor o cada persona tiene unos valores diferentes. Y cuando trabajamos en grupo, cuando unimos a muchas personas, es importante que hagamos una apuesta en común y no solo que entendamos o que tengamos claro cuáles son nuestros valores, sino también cuáles son los valores de nuestros compañeros o compañeras, de las personas con las que vamos a trabajar durante toda una temporada. Y esto hay que ponerlo en común, hay que dedicarle tiempo ya no solo para conocerse, sino también para hablarlo de forma específica, para tener una sesión en la que poder hablar sobre nuestros principios, sobre nuestros valores, sobre lo que nos lleva a comportarnos de la manera que lo hacemos, ¿no? Esto dependiendo de en qué categorías, en categorías inferiores, cuanto más pequeños o pequeñas son los niños o las niñas, es más difícil hacer porque somos menos conscientes. Pero cuando ya entramos en edad infantil, cadete, junior, de cualquier deporte, esto se puede empezar a trabajar y además viene bien que se reflexione y que se ponga encima de la mesa. Pero cuando ya hemos puesto en común esos valores, es importante o es la pieza clave que sepamos definir cuáles son los comportamientos que representan esos valores. Cuáles son esos comportamientos que reflejan esos principios bajo los que nos regimos. Y ese es el foco o en esos comportamientos es donde nosotros vamos a poner siempre el foco cuando queramos desarrollar la identidad de cualquier equipo. Pero teniendo en cuenta esto, principios, valores y comportamientos. Dicho esto, voy a justificarme. Voy a empezar a decir o empezar a enumerar las razones por las cuales a mí me parece clave y para qué sirve realmente construir una identidad de un equipo y por qué deberíamos dedicar una sesión o las que hagan falta para construirla. En primer lugar, porque es una forma de identificar aquellos aspectos clave con los que nos identificamos todos como grupo. Como decíamos, cada persona tiene sus valores, cada persona puede tener su forma de pensar. Sin embargo, tenemos que encontrar un nexo en común, tenemos que encontrar aquellas cosas que tenemos en común
para poder saber o para poder conocer más en profundidad a las personas que tenemos al lado y establecer ese vínculo que nos va a llevar a dar ese esfuerzo extra por intentar competir o que también van a desarrollar, por supuesto, nuestro sentimiento de orgullo, ¿no? Nuestro sentimiento de pertenencia a ese grupo que ya se ha demostrado millones de veces y en muchas investigaciones lo importante que es para el rendimiento. Pero sobre o queremos que nos identifiquen como grupo, mejor dicho. No que nos identifiquen, sino que queremos que nos identifiquen como grupo. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para que cuando haya un final de partido apretado, cuando estemos en los momentos finales de una competición, que es cuando pueden aflorar esos nervios, cuando empezamos a sentir esa presión, tengamos un marco o tengamos una serie de pautas, una guía de comportamiento sobre cómo podemos actuar para ser fieles a nuestra identidad, para seguir fiel con nuestro plan. De hecho, en muchos finales de partido apretados, cuando ya veamos de forma más concreta y específica cómo trabajo, cómo construyo la identidad de grupo, vais a ver que sí que nos puede servir de gran utilidad para saber cómo comportarnos, saber cómo actuar cuando haya un final de partido apretado o estemos en una situación complicada, como es la situación que viene a la competición. Cuando pasamos por malas rachas, a lo mejor cuando los resultados del equipo no están siendo los esperados o cuando, por ejemplo, en baloncesto hay una situación en la que un equipo puede estar 5 o 6 puntos arriba durante todo el partido y de repente el rival hace un parcial, te meten un parcial de 10-0 y pasas de estar 5 arriba a estar 5 abajo cuando a lo mejor no habías estado abajo durante ninguna fase del partido. Estas situaciones que pueden ser complicadas pueden también suponer un exceso de activación y que entren en escena esos pensamientos distractores y tan negativos que pueden contribuir de forma negativa a nuestro rendimiento. Bien, pues el hecho de desarrollar nuestra identidad, de tener claro qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar si queremos ser fieles a nuestra identidad, puede hacer que nos sobrepongamos o que tengamos un plan de acción cuando lleguen estas situaciones complicadas que se van a dar seguro a lo largo de cualquier temporada. Y luego también nos pueden ayudar cuando sucedan hechos concretos. Por ejemplo, cuando haya un conflicto dentro del equipo. Porque es lo más normal. Siempre que hay un grupo, siempre que hay varias personas interactuando y además poniendo un esfuerzo para conseguir un objetivo, para conseguir un fin, los conflictos van a aparecer, aunque parezcan pequeños. El hecho de tener una identidad muy clara, como por ejemplo es el caso de los All Blacks, en el que tenemos una guía de comportamiento y una serie de valores y principios con los que tenemos que cumplir, con los que tenemos o que tenemos que representar, hace que cuando se genera un conflicto, cuando aparece un conflicto dentro del grupo, tengamos también una excusa perfecta o un marco común para resolver el conflicto lo antes posible y que no tenga trascendencia en nuestro rendimiento y sobre todo en nuestro bienestar como grupo. Otra de las razones más importantes es que regula la dinámica del equipo. En baloncesto, por ejemplo, es muy común que, y en cualquier deporte que exija competir cada fin de semana, es muy común que haya equipos que pasan por muy buenas rachas o por malas rachas, que tengamos una serie de partidos con muy buenos resultados y 2 semanas después pues hemos encadenado 2 derrotas seguidas y ya parece que la situación del equipo no es tan buena. Cuando estamos en una mala racha, cuando nos enfrentamos a una mala racha, lo que suelen ocurrir son que aparecen más conflictos, que estamos más irascibles y también que suele producirse un bajón o una disminución de la motivación. Bien. Y cuando ocurre el caso contrario, cuando el equipo se está enfrentando o está consiguiendo una muy buena racha, que los resultados son espectaculares, incluso encima o por encima de las expectativas que nos habíamos planteado, lo que puede ocurrir es que el equipo se relaje, tienda a sentir esa comodidad de los buenos resultados y el esfuerzo invertido en los entrenamientos o la motivación, por así decirlo, por intentar mejorar día a día, se vea un poquito reducida o por lo menos anestesiada, debido a esos resultados tan buenos que hemos cosechado. El tener una identidad fija, el tener una identidad clara, nos permite evitar esos altibajos que puede haber en el rendimiento de un equipo, ya que como tenemos este marco de comportamiento en común, cumplir con estos principios, cumplir con estos comportamientos y valores, no nos permite relajarnos, no nos permite que haya
una serie de conflictos más grandes de los que podría haber si la situación del equipo fuese regular. Nos ayuda a guiar nuestro comportamiento y, por lo tanto, a no dejarnos llevar por los buenos resultados, por la euforia, ni por la pesadez o por la desmotivación que puede generar esos malos resultados. También para encontrar puntos en común, porque al fin y al cabo, como cuando construimos nuestra identidad, no deja de ser un espacio en el que tenemos que compartir nuestros valores, compartir nuestra forma de ver el mundo, es mucho más fácil que encontremos puntos que nos unen o aspectos que nos unen con el resto de nuestros compañeros o compañeras. Y por lo tanto, vamos a ser capaces de entender qué es lo que piensa el otro y también de establecer relaciones que van más allá del deporte, que van más allá de la práctica deportiva. También se centran o se unen en el terreno personal. Como os decía, también nos establecen una guía de comportamiento porque nos establecen unas pautas de lo que vamos a hacer y también ayuda a conocer la mentalidad de los deportistas y de los entrenadores. Vamos a ver cómo construimos la identidad, pero vais a ver que en el proceso, por lo menos de la forma en la que yo lo hago, las respuestas que van dando los jugadores o las jugadoras y los entrenadores y entrenadoras a las preguntas que yo planteo para construir esta identidad nos dan muchísimas pistas sobre su mentalidad, sobre la forma que tienen de afrontar la competición y de afrontar el día a día de los entrenamientos. Estas son las razones más importantes que yo he encontrado y que son argumentos para mí de peso para que construyáis la identidad de los equipos con los que estéis trabajando. Vamos a empezar ya a hablar sobre la técnica en concreto, sobre qué es lo que hago, que vais a ver que es una tontería, que en realidad es muy, muy sencillo de ejecutar, pero antes de poder ejecutarla, antes de poder llevarla a cabo, es importante que tengamos en cuenta estos 4 puntos, simplemente estas 4 pautas. En primer lugar, todo el mundo debe participar. A la hora de construir la identidad, no vale que el día que quedemos, que acordemos, que digamos que vamos a hacer una sesión para construir nuestra identidad, no vale que falte alguien, no vale que falte ni un solo deportista del grupo. Esto es complicado en algunos equipos y en algunas circunstancias, pero hay que conseguirlo. Y no solo que no falte ningún jugador o jugadora, sino que no falte ningún miembro del cuerpo técnico. En el caso que os voy a explicar, que os voy a exponer a continuación, intentamos encontrar un día en el que estuviese presente todos los jugadores, porque os voy a contar un caso de un equipo cadete masculino, que además es con el que estoy trabajando este año. Buscamos un día en el que pudiesen todos los jugadores, en el que pudiesen asistir todos los jugadores, pero también todos los miembros del cuerpo técnico, incluso aquellos cuya presencia dentro del equipo no era continua o no era permanente, sino que venían de forma esporádica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también iban a ser parte de ese equipo durante esa temporada. Entonces hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos para que todo el mundo se sienta partícipe de ese proceso de construcción de la identidad. En segundo lugar, cuando ya tengamos establecida esta identidad, cuando ya la hayamos construido entre todos, debemos hacer un ejercicio consciente de chequear continuamente si estamos cumpliendo con lo que hemos dicho que vamos a hacer, porque si no, no va a servir de nada. Ahora mismo, a lo mejor estáis pensando que construir la identidad es muy parecido, o os puede sonar a que básicamente es establecer las normas que van a regir el funcionamiento de un equipo. Y sí, pero no. Unas normas están establecidas o se establecen con el objetivo de que sean casi obligatorias, es decir, que su cumplimiento sea obligatorio. Cumplir con la identidad de un equipo no es necesariamente obligatorio, no es una cosa que se imponga. Es una cosa que hemos acordado entre todos, son una serie de normas sociales o informales, por así decirlo, que hemos acordado entre todos y que nos van a ayudar, o hemos descubierto o hemos establecido o acordado que nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento, pero no tienen por qué ser de obligado cumplimiento. Eso sí, ¿qué ocurre cuando construimos una identidad muy fuerte y el equipo realmente aprecia que construir esa identidad influye en nuestro rendimiento y nos genera un rendimiento mejor? Mejora nuestro bienestar y también los resultados que conseguimos en competición, que es muy difícil que no se cumplan con esas normas. Es muy difícil que haya alguien o que haya algún miembro del equipo que sea díscolo y decida no cumplir con esas normas informales o esas normas menos formales, por así decirlo, más sociales. Eso es muy raro, porque el grupo le acaba expulsando. Y vamos a ver también ejemplos que han podido ocurrir. Pero para ello
debemos chequear continuamente que estamos cumpliendo con la filosofía y con la identidad que hemos acordado entre todos. Otro de los puntos clave es que la identidad de un equipo no es una cosa que se establezca a principio de temporada y que sea fija, sino que tiende a evolucionar. A la medida que los jugadores y jugadoras van progresando y va avanzando la temporada, nos hemos enfrentado a diferentes situaciones, todo el mundo cambia, nosotros vamos cambiando. Por ello, hay que ir evolucionando. Esta identidad se tiene que ir transformando. Transformando no significa que haya que hacer un cambio radical de lo que hemos dicho, significa que tenemos que ir cada vez subiendo más peldaños. ¿Para qué? Para que nuestra identidad sea cada vez más completa y, sobre todo, para que seamos capaces de interiorizar cada vez más comportamientos que nos permitan estar bien con nuestro equipo y, por lo tanto, rendir más. Y por último, hay que rendir cuentas, es decir, hay que tener reuniones periódicas, también muy relacionado con chequear continuamente si estamos cumpliendo con lo dicho. Eso sería más a nivel individual, si yo soy parte del equipo, si formo parte del equipo, tengo que hacer un examen de conciencia sobre si realmente me estoy comportando de acuerdo a lo que hemos acordado, porque es bastante común que tengamos muy clara cuál es nuestra identidad la primera semana, las 2 primeras semanas o el primer mes de competición, pero con el paso del tiempo se va olvidando. Por eso ahí he remarcado que hay que rendir cuentas, es decir, cada cierto tiempo tenemos que revisar si yo a nivel individualmente estoy cumpliendo con lo que me he comprometido o si el equipo lo está cumpliendo y si estamos comportándonos de la manera que lo hemos acordado. Vamos allá con la técnica, que vais a ver que es una chorrada, en verdad, o sea, es una tontería, pero todo empieza con estas sencillas preguntas. Lo que yo hago para construir la identidad es, en una de las primeras sesiones a principio de la temporada, incluso antes de que empiece la temporada, en la pretemporada, intento encontrar un día en el que podamos todos, como os he dicho anteriormente, cuerpo técnico, jugadores, y cuando estamos todos nos reunimos, hacemos una especie de círculo como si fuese casi un cónclave, como si fuese casi como un evento súper importante, y les hago esta pregunta, les formulo estas sencillas preguntas. Si no nos conociesen de nada, es decir, si hay alguien que no nos ha visto jugar durante toda la temporada. En baloncesto se empieza la temporada en septiembre-octubre y se acaba en mayo, dentro de muy poquito. Les formulo, si una persona no nos ha visto jugar ni un partido durante toda la temporada y en marzo, abril se pasa por el pabellón y nos ve jugar, ve un partido de nosotros, lo ve al completo, ¿qué imagen nos gustaría proyectarle como equipo? Es decir, ¿por qué aspectos, qué cosas, qué elementos nos gustaría o por los que nos gustaría que nos reconociese esa persona? Aunque sea la primera vez que nos ha visto jugar. Estas preguntas, que parecen una tontería, son súper potentes. ¿Por qué? En primer lugar, porque te hacen pensar sobre lo que vas a hacer o la forma en que tú quieres que te vean el resto de personas que van a presenciarte durante toda la temporada. Y la formulo de esta manera, de la manera que pensaría si viniese un desconocido a verte o a vernos jugar, porque cuando se forma un equipo, seguramente haya miembros del equipo, haya jugadores que ya hayan jugado anteriormente en ese equipo, que hayan compartido espacio con unos compañeros durante los últimos 2 o 3 años. Eso es común, pero va a haber gente nueva también. Hay que integrar a esa gente y por eso este ejercicio hay que hacerlo cada año. Hay que reconstruirlo porque también, como decíamos antes, tiene que evolucionar. Pero me gusta plantearlo desde la perspectiva de que qué pensaría un desconocido si nos viene a ver, porque las primeras impresiones son importantes y también porque es su única oportunidad para emitir juicios y para hacerse una idea de lo que somos. Eso que implica que nosotros tenemos que cumplir con nuestra identidad cada partido de la temporada. Tenemos que hacerlo y tenemos que cumplir siempre. ¿Por qué? Porque es la imagen que nos gustaría dar y que nos gustaría proyectar a cualquier desconocido, a cualquier persona que no nos conoce de nada. Y de esa manera, obviamente, si lo haces de forma regular, es que has tenido mucho éxito, es que hemos cumplido con el objetivo, pero sobre todo que piensen en eso, que piensen en personas que no nos conocen de nada, que no han venido a vernos jugar y que es la primera vez que nos ven. Cuando se hacen estas preguntas, cuando yo formulo estas ideas,
si lo lleváis a cabo en vuestros equipos, vais a ver que es muy común que aparezcan conceptos como pues queremos ser un equipo que está unido, o queremos ser un equipo muy competitivo, queremos ser un equipo dominante, queremos ser un equipo de los mejores de la liga. Me lo estoy inventando. Estas son cosas que a mí me han dicho cuando he construido la identidad con los diferentes equipos con los que he trabajado. ¿Cuál es el problema? Más que problema, ¿cuál es la dificultad con este tipo de conceptos? Que, como os decía anteriormente, como os he dicho al principio de la ponencia, son conceptos muy, muy abstractos, son muy etéreos, no son nada concretos. ¿Y qué suele ocurrir? Que cada persona o cada miembro del grupo puede tener su propia interpretación de lo que puede ser ser un equipo, de lo que puede ser trabajar en equipo, de lo que puede ser competitivo, de lo que puede ser dar nuestro 100%, de lo que puede ser un equipo autoexigente. Es decir, que aparezcan conceptos de este estilo es genial, porque es lo que nos va a permitir empezar a construir, pero no nos podemos quedar ahí. Este es uno de los principales fallos o de las principales debilidades que tiene esta herramienta, y es que normalmente nos quedamos ahí. Nos quedamos en que queremos ser un equipo muy competitivo, nos quedamos en conceptos muy abstractos. Cuando ya tenemos eso, yo lo que hago es, por supuesto, obligar. Y aquí soy muy claro, o sea, tenéis que obligar. Tenéis que forzar en cierto sentido a que todo el mundo participe, porque ya que hemos encontrado un día, una fecha en la que todo el mundo tiene que asistir, es porque todo el mundo tiene que participar y tiene que exponer su punto de vista y lo que cree y lo que opina. Y si hay algún concepto que aparece en el que no se está de acuerdo, se tiene que decir. Se tiene que decir y se tienen que sentar las bases claras desde un primer momento, antes de que empecemos incluso a competir, porque para mí la sesión en la que construimos la identidad es la sesión más importante de toda la temporada. Yo además trato de darle la importancia y la relevancia que se merece, e intento también que el cuerpo técnico me acompañe. Yo además este año he tenido muchísima suerte, porque el cuerpo técnico con el que estoy trabajando justamente en el caso que os voy a comentar se han adherido a esta técnica o a esta herramienta desde el principio y me han dado todo el espacio que he necesitado y que he querido para poder desarrollar este concepto. Y además lo han situado en una de las prioridades del equipo. Ya no solo competir y rendir, sino el que seamos capaces de cumplir con nuestra identidad. Eso facilita muchísimo el trabajo de cualquier psicólogo y vosotros, además, si sois psicólogos, lo entenderéis y lo agradeceréis muchísimo. Pero es vital que todo el mundo se sienta conectado y que se sienta incluido en este proceso. Lo dicho, cuando todo el mundo ha participado, además yo tiendo a anotar todo. Anoto todo lo que se dice, pues todo este tipo de conceptos. Ser un equipo, ser una piña, ser muy competitivos, ser autoexigentes, todo este tipo de cosas. Yo las anoto en un papel y pueden salir, pues imaginaos, 15, 20 conceptos, 30. ¿Qué pasa? Que no se puede cumplir con todo. Y ya no que no se pueda cumplir con todo, sino que si intentamos, no nos podemos focalizar en conseguir muchas cosas a la vez. Sobre todo cuando estamos intentando interiorizar una serie de comportamientos, no podemos interiorizar o no podemos centrarnos en muchos a la vez. Tenemos que ser, en cierto sentido, selectivos. Y además ocurre una cosa, y es que muchos de esos conceptos que van a salir cuando formuléis esa pregunta se van a solapar. Ser una piña, trabajar en equipo, ser un equipo, tienen muchas cosas en común. Entonces, cuando tenemos todas esas ideas, cuando yo ya tengo todo eso que los jugadores y el cuerpo técnico han expuesto, de cómo les gustaría que se les reconociese, intento que se queden con 3. Hacemos un debate, hacemos como una discusión e intentamos reducir todos esos términos y todos esos conceptos que han aparecido en 3, ¿vale? Que se queden con 3. Os voy a mostrar un ejemplo. Como bien ha dicho Alba, yo este año estoy trabajando, llevo ya varios años colaborando con el Club de Baloncesto Real Canoe, con las secciones de baloncesto masculina y femenina. Y este año estoy trabajando con un equipo de las categorías inferiores y a principios de temporada hicimos este ejercicio. Después de hacer esta puesta en común, que además lo hicimos en un parque que hay al lado del club, que fue la leche, porque hacía muy buen tiempo y daba pie a compartir, a hablar y a pasar un buen rato, se quedaron con estos 3 conceptos. Queríamos que nos viesen como un equipo competitivo, además que transmitiésemos una sensación de equipo
y también transmitir esa imagen de ser un equipo autoexigente. ¿Qué pasa? Que si nos quedamos aquí en competitivo, equipo y autoexigente, como os decía, nos quedamos cojos. Se queda como hay algo pendiente, algo que está en el aire. Yo intenté guiar la conversación hacia, vale, muy bien, hemos dicho que queremos ser un equipo competitivo. ¿Qué cosas, qué comportamientos son representativos de un equipo competitivo? Y empezaron a salir cosas. Aquí, en mi opinión, es cuando aparece la magia. Es cuando realmente hacemos magia. ¿Por qué? Porque hay chicos y chicas, hay deportistas que están en categorías de formación que normalmente no pensamos que puedan tener un punto de madurez muy alto, pero la realidad es que no es así. Este año además me ha sorprendido por la madurez de algunas contestaciones de algunas cosas que estos jugadores, en este caso son jugadores, han dicho sobre lo que significa para ellos ser competitivos. Hubo un debate, hubo ahí una serie de aportaciones de todos los jugadores y concluimos en que una de las cosas que representaban un equipo competitivo era seguir jugando. Esto lo llamamos keep going y de hecho eso es como una de las frases que tenemos, como uno de los mantras que utilizamos dentro del equipo. ¿Qué significa seguir jugando? Significa que pase lo que pase, estemos en una situación buena, estemos en una situación mala, nos metan un parcial o consigamos una ventaja enorme, aunque haya decisiones de los árbitros que consideremos injustas, decisiones del entrenador que no nos parezcan adecuadas o incluso decisiones de mis compañeros, no les vamos a prestar atención. Lo que vamos a hacer es seguir jugando, continuar. ¿Qué pasa? Que esto es muy fácil de observar, esto es muy fácil de ver. Esto tiene que ver además con la forma que tienen los jugadores de gestionar sus propios fallos y los de sus compañeros. Keep going implica que no vamos a perder tiempo en quejarnos al árbitro, no vamos a perder tiempo en lamentarnos porque hemos cometido un fallo o quejarnos de que el entrenador me ha mandado al banquillo de forma injusta. Lo que vamos a hacer es seguir, lo que vamos a hacer es avanzar, seguir jugando. Me voy a centrar en la siguiente jugada. Y si os fijáis, el keep going es una forma también de entrenar la atención y la concentración, la gestión de los fallos y sobre todo de tener una pauta para acordarnos y cumplir con ella a la hora de enfrentarnos a situaciones complicadas o, por ejemplo, finales de partido apretados. Otra de las cosas que salió fue que ahí, de forma además un poco cómica, la llamamos mentalidad de tiburón. Nosotros además hacemos mucha mofa de ello, que básicamente para nosotros significa seguir intentándolo a pesar de los fallos. El keep going tiene que ver con no quedarte en el error, con no invertir tiempo y no invertir esfuerzo en algo que es innecesario. Y la mentalidad de tiburón, o como lo han resumido ellos, la palabra clave es esa, es que pase lo que pase, independientemente de que me salga bien, de que me salga mal o de que falle 500.000 veces, lo voy a seguir intentando. Voy a seguir intentando mejorar como jugador o voy a intentar seguir aplicando lo que hemos practicado en los entrenamientos, pero en la competición. Esto te lleva inequívocamente a seguir tu plan de juego, a seguir aquello que has entrenado, por lo tanto te da estructura y es un comportamiento totalmente observable. Podemos ver perfectamente si un jugador o jugadora está implantando, o sea, siguiendo o haciendo ese esfuerzo consciente por continuar jugando a pesar de los fallos que va cometiendo. La segunda palabra clave que apareció fue la de equipo, que además utilizamos otra expresión que nos hizo especialmente gracia, porque claro, de hecho, esto nos ayuda a que también lo recuerde, ¿no? Sobre todo dependiendo de qué categorías estemos trabajando. Somos una marabunta. ¿Qué quiere decir? Que vamos todos juntos. Vamos todos juntos significa que vamos todos juntos a cualquier parte, que cuando llegamos a un pabellón entramos todos juntos, que cuando calentamos lo hacemos todos juntos, que cuando estamos entrenando lo hacemos todos juntos y que cuando hay algún compañero que atraviesa una mala situación, estamos todos juntos. ¿Esto qué implica? En primer lugar, que los jugadores tengan que pasar muchísimo tiempo juntos y que se acostumbren a la unidad, que se acostumbren a esa unión. Y eso, quieras que no, crea una química o crea una forma de pensar en la que somos una piña. O sea, hemos dicho que queremos que piensen que somos un equipo. ¿Y esto qué implica? ¿O cuál es una de las cosas más observables?
que a cualquier cosa que hacemos vamos juntos. Bien, pues vamos a cumplir con ello. No porque sea una norma establecida, no porque sea obligatorio, no, sino porque nosotros hemos decidido que vamos a ir todos juntos ante cualquier circunstancia. Y esto se puede observar, es un comportamiento totalmente observable. Y en segundo lugar, que animamos a nuestros compañeros. Que cuando hay un compañero que comete un error, le animamos todos. Porque, como hemos dicho anteriormente, somos una marabunta. ¿Qué quiere decir? Que vamos todos juntos. Que cada vez que haya un compañero que comete un error, le animamos todos. No hay alguien de forma independiente que da unas palmaditas o que se acerca y le dedica unas buenas palabras. No. Todos somos los que tenemos que animar. Y por último, se habló, o ellos eligieron, que querían ser percibidos como un equipo autoexigente. ¿Esto qué quería decir? Esto lo definimos en hacer algo más y en cumplir con lo dicho. Hacer algo más tiene que ver con que tenemos una serie de días asignados para entrenar, tenemos un plan de competición, un plan de entrenamiento, y si realmente queremos ser un equipo autoexigente, implica que no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en los días fijos de entrenamiento, no nos podemos quedar en hacer los físicos que tenemos ya planteados, en hacer los entrenamientos que tenemos ya estructurados por horarios. No, significa que nos comprometemos a hacer algo más. Ese algo más puede ser dedicar parte de tu semana a trabajar con el psicólogo deportivo este aspecto que quieres trabajar, esta variable o esta habilidad que tú quieres desarrollar. O que vas a pedirle al entrenador, en el caso de que tengas esa posibilidad, que quieres hacer un entrenamiento específico de alguna cosa. ¿Qué pasa? Que esto, aparte de ampliar y de ser una muestra del compromiso que tienen los jugadores con el equipo y con los objetivos de temporada, esto es completamente observable, es decir, todos podemos medir, todos podemos ver si cada uno de los miembros del equipo está haciendo algo más. Y esto no solo atañe a los jugadores, esto atañe también al cuerpo técnico. Atañe a que no podemos trabajar y no podemos funcionar como un equipo cadete de cualquier categoría o de cualquier club, sino que nosotros mismos, por nuestra propia decisión, hemos decidido que queremos hacer algo más. Y por lo tanto, cada uno tenemos como nuestro plan o como nuestro compromiso de ir un poquito más allá o hacer algo más siempre de lo que en teoría nos tocaría hacer. Cuanto más entrenas, más mejoras, cuanto más practicas, más interiorizas. Y cuando te acostumbras a siempre hacer algo más, alcanzas lo que nosotros consideramos que es la excelencia. Y en este caso ellos lo definieron como ser autoexigentes. Y por último, otra de las señas de identidad era que íbamos a cumplir con lo dicho. Es decir, que si nos comprometíamos a hacer una cosa, íbamos efectivamente a cumplir con ello. Y esto es fácilmente observable. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido a 5 aspectos claramente diferenciados y claramente identificables anteriormente. Y nuestra labor y nuestra identidad como equipo es cumplir con lo que hemos dicho que vamos a hacer. Si os fijáis, todo esto es totalmente observable y lo que hemos hecho ha sido bajar conceptos como ser competitivos, ser un equipo, ser autoexigentes, que están como en el aire, que son como muy abstractos, los hemos bajado a la tierra, los hemos bajado al suelo, en cosas que realmente podemos apreciar. Y esto nos ayuda mucho, porque el hecho de que podamos observar y de que podamos comprobar implica que podemos medir. Si podemos medir, podemos ver si estamos haciéndolo o si no. Y en el caso de que no se esté haciendo, podemos ponerle solución. Y en el caso de que sí que se esté haciendo, podemos avanzar y podemos evolucionar. De hecho, y ya un poco para cerrar, que creo que me quedo sin tiempo, lo que hemos hecho ahora, o en la fase de la temporada en la que estamos actualmente, hemos ido evolucionando estas 3 palabras: ser competitivo, ser equipo, ser autoexigente. Y ahora, como estas 6 pautas, estas 6 conductas que hemos establecido, ya las tenemos totalmente interiorizadas, hemos ido un paso más. Entonces hemos ido completando con otro tipo de comportamientos que ahora mismo los jugadores están implantando. ¿Por qué? Porque estamos en una fase de la temporada clave en la que dentro de las próximas semanas nos jugamos la clasificación para los playoffs y cuando empiecen esos partidos, esos momentos de tensión que realmente son los importantes de la temporada, porque toda la temporada has trabajado para llegar hasta allí y una vez has alcanzado el objetivo, siempre quieres más o quieres intentar conseguir el mayor resultado posible. Nosotros tenemos que llegar a esa fase de la temporada con nuestra identidad muy clara, siendo muy fieles a lo que hemos dicho que vamos a ser y dándole un paso más, dándole una vuelta más para evolucionar esta identidad.
Si os fijáis, esto es o ejerce como una guía de comportamiento, como una guía para poder tener todos una idea clara de qué es lo que queremos proyectar, de qué es lo que queremos hacer y de cómo nos debemos de comportar si realmente queremos cumplir con los objetivos del equipo. Os podéis imaginar, nosotros los resultados que estamos obteniendo son muy buenos. Hemos tenido muy pocos conflictos durante este año, o casi ninguno. El compromiso de los jugadores está siendo espectacular y la verdad que en todos los equipos en los que he tenido la oportunidad de llevar a cabo esta herramienta o de implantarla, el compromiso ha sido muy, muy alto. Los jugadores y las jugadoras se han esforzado mucho por cumplir y por seguir esta identidad y los resultados luego en competición sí que se han visto. Hay muchos indicadores que podéis observar, pero para mí el más importante es que los jugadores y las jugadoras han evolucionado de forma magistral, de forma muy significativa a lo largo de la temporada y eso nos ha permitido también conseguir resultados en competición bastante buenos. Así que por mi parte nada más, ya me callo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como bien ha dicho Alba, yo pertenezco a una unidad de psicología deportiva que se llama Máximo Rendimiento. Ahí tenéis nuestra página web por si queréis echarle un vistazo. Estas son mis redes sociales y, por supuesto, mi correo electrónico por si en algún momento queréis hacerme alguna consulta o queréis hacerme alguna pregunta fuera de este contexto. Yo estoy encantado y también si queréis ver algún vídeo donde además hablamos sobre esto, sobre el concepto en psicología deportiva, tenemos también un canal de YouTube, así que lo podéis chequear cuando queráis. Muchísimas gracias y aquí estoy por si tenéis cualquier pregunta. Millones de gracias, Luis, fantástico. A ver, voy a ver porque sí que desde el principio ha habido preguntas, ¿vale? Empiezo un poco por las... a ver... una pregunta que me gustaría hacer. ¿Utilizar alguna herramienta para evaluar la identidad de un equipo y el impacto de nuestra actuación? Alguna herramienta en concreto que se haya estipulado, que se haya evaluado, yo no la tengo. Lo que podéis hacer es, con esta identidad que habéis desarrollado, con esos comportamientos, podéis crear vuestro propio autorregistro. Y de hecho, lo podéis implantar o lo podéis aplicar y podéis hacer observaciones en los entrenamientos y en los partidos de las veces que se han producido esas conductas. Que esa es otra de las cosas más importantes. No hay una herramienta clara porque cada equipo tiene que decidir cuál es su identidad, la tiene que desarrollar. Pero una vez la tienes establecida y una vez tenéis un listado de comportamientos, es simplemente hacer o crear vuestro propio autorregistro y observar si en los partidos se está cumpliendo con ello y si en los entrenamientos también. Y además luego me parece una idea muy útil el crear vuestro propio autorregistro para luego mostrárselo a los jugadores y al cuerpo técnico, para que luego veáis y les podáis demostrar si realmente el equipo está cumpliendo con esta identidad, pero de forma totalmente objetiva, basado en vuestra observación como profesionales y en vuestro criterio, obviamente. ¿Cómo trabajar la claridad y la ambigüedad del rol dentro del equipo para que la identidad no se vea afectada? La claridad y la ambigüedad del rol te refieres yo supongo que se referirán a los roles que tienen los jugadores o deportistas dentro de un mismo equipo. Y la verdad que ambigüedad y rol son dos palabras que a mí me suenan un poco contradictorias, porque el hecho de que tú tengas un rol implica que tú ya tienes una serie de cosas o de conductas o de aspectos característicos con los que tienes que cumplir. Yo supongo que te refieres a cómo hacer que los diferentes roles del equipo, o dependiendo del rol que tengas en el equipo, que puedas cumplir con tu identidad. Si te fijas, los comportamientos que hemos establecido ahí son aplicables a cualquier posición y a cualquier jugador, no dependen del rol que ocupes dentro del equipo. Y esto sí que es verdad que es un detalle importante, y es que todos los comportamientos que definan nuestra identidad tienen que ser comportamientos que todo el mundo del equipo o que todas las personas que integran ese equipo puedan cumplir con ello. Es decir, que lo puedan realizar. Por eso, o de ahí, la importancia de que participe todo el mundo. Porque hay muchas cosas que también puede ocurrir que aparezcan comportamientos y hay muchas cosas que se van a proponer y que va a haber algún miembro del equipo que va a decir, pero yo esto no lo veo. Yo esto no estoy de acuerdo con ello o no creo
que sea tan importante como para definir nuestra identidad. Y por eso es importante que todo el mundo participe y que todo el mundo exponga su opinión. Porque si no, no es tan efectivo. No sé si he respondido a tu pregunta. Si no, vuelven a formular e intento darte otra respuesta. Nada más, pero, o sea, que yo creo que está quedando bien contestada. A ver, Vale. ¿Cómo motivar ante unos resultados poco positivos? Vale. Aquí yo tengo una opinión muy particular. Y lo voy a decir. Yo pienso, todo el mundo aquí conoce que los dos tipos importantes o que manejamos más de motivación son la intrínseca y la extrínseca. Yo pienso que tú realmente no puedes motivar a nadie. O sea, tú puedes darle razones, puedes darle motivos, puedes intentar darle algún tipo de incentivo. ¿Le puedes motivar? Sí. En cierto sentido, sí lo puedes lograr, pero muy a corto plazo, no a largo plazo. Cuando un equipo, por ejemplo, atraviesa una mala racha, atraviesa una mala dinámica, es porque está dejando que los resultados ocupen gran parte de el sentido que tiene el ir a entrenar, el ir a trabajar, el competir. Cuando realmente no es así, y menos en deportes como en baloncesto o deportes que tienen oposición, porque el objetivo del equipo contrario es básicamente que tú no ganes. Entonces es una cosa que tú no puedes controlar. ¿Qué puedes hacer para motivar o para aumentar los ánimos cuando el equipo está atravesando una mala racha? En primer lugar, esto es una cuestión que tienes que trabajar desde el principio de la temporada, que es justamente lo que hablábamos. Centrar mucho más la atención en el esfuerzo, en lo importante que es que cumplamos con nuestra identidad, que cumplamos con lo que hemos dicho que queremos ser como equipo, que realmente nos esforcemos por mejorar y poner el foco en eso, no tanto en los resultados. Esto muchas veces es muy difícil, sobre todo cuando estamos hablando de deporte de élite. De hecho, es hartamente complicado, pero realmente es lo efectivo a largo plazo. Muchas veces solemos caer en este cortoplacismo. Por eso, una de las cosas que puedes empezar a trabajar para parar un poco el golpe cuando pueda venir esa mala racha es eso, centrar o enfocar la atención más en el esfuerzo y valorarlo mucho más por encima de los resultados. Ahora, si quieres, os cuento también un ejemplo de ello. Esa para mí yo creo que es la más importante. Y luego otra de las cosas que yo hago, y que seguro que también aplicáis vosotros también, es en pretemporada o al principio de temporada y también a lo largo de la temporada, hago una serie de sesiones centradas en el establecimiento de objetivos con los jugadores, que son objetivos individuales, que aquí también tengo mi opinión particular, que ahora lo veremos, pero yo lo que trato es de que los jugadores tengan claro desde el principio de temporada cuáles son sus objetivos a nivel individual y que vayan evolucionando y que sean conscientes de su progreso a lo largo de la temporada. ¿Por qué? Porque les ayuda a centrarse en algo más que los resultados. Y si te paras a pensar de forma lógica, si un jugador o si todos los jugadores de un equipo se establecen una serie de objetivos individuales, cumplen con ellos, van evolucionando, van creciendo, el rendimiento del equipo por narices tiene que ser mejor, porque tienes mejores jugadores, tienes jugadores de mayor calidad. Entonces, eso también contribuye a que no se produzcan esas malas dinámicas o que por lo menos seamos más capaces o seamos más competentes de poder salir de ahí del hoyo. Y también, por último, en tercer lugar, si eres entrenador o entrenadora, yo lo que te recomendaría es, aparte de estas dos cosas, que para el próximo partido o para la próxima competición que tengas, intentes hacer un establecimiento de objetivos, pero muy enfocado en la siguiente competición, en el corto plazo, en lo que vamos a intentar conseguir esta semana o en lo que vamos a intentar conseguir o cumplir en el siguiente partido, y que valores el éxito o no del partido en base a si hemos cumplido con ello, que sean cosas obviamente que vayan a favor de la filosofía y de la identidad que has construido, y también que tú creas, bajo tu criterio, que son los elementos que más os pueden ayudar a ganar el siguiente partido. Porque es verdad que en el deporte lo que más motiva son los resultados y no podemos obviar esto. O sea, es lo más motivante. Y tenemos que intentar también que todo el esfuerzo que estamos invirtiendo se traduzca en resultados. A ver, que se han animado, hay un montón. Vamos. A ver, ¿cómo gestionar la frustración ante decisiones arbitrales consideradas injustas?
La mítica. Nos estamos yendo un poco a Lara, ¿no? A la parte de arbitraje y gestiones de equipos, pero... Yo contesto de manera muy rápida. Esto además lo he trabajado con un jugador en particular, bueno, con muchos, pero además hace poco. Y una de las cosas que más les ayuda a los jugadores es ver las consecuencias que tienen sus comportamientos. Pero no las consecuencias de que me puede pitar una técnica, por ejemplo, en baloncesto, de que me pueden echar del partido. Eso ya lo sabemos. Las consecuencias que tiene para él o para ella. A nivel de tú cómo te sientes cuando tú te comportas de esta determinada manera. ¿Qué impacto tiene en el equipo el hecho de que tú te comportes así? ¿Qué impacto tiene en tu entrenador? Y esa es una parte, eso es lo más sencillo de entender y de darse cuenta. Lo que pasa es que no es suficiente. O sea, no son motivos de peso para un jugador o para una jugadora para dejar de hacerlo, para dejar de comportarse así. Esto también lo tenemos que tener claro. Yo lo que hago es trabajar muchísimo la atención, porque además es la variable que yo creo que caracteriza más mi trabajo. Trabajo la atención y la concentración porque me parece que se pueden canalizar muchas cosas a través de ahí. Y una de las cosas que ponía en la identidad, lo del keep going, tiene mucho que ver con eso. Cuando tú consideras que un árbitro te ha pitado algo injusto, tú es algo que ya no puedes cambiar. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando el árbitro te ha pitado la falta? ¿Qué es lo más importante en ese momento? Me tengo que colocar aquí o que tengo que ir a defender en la siguiente jugada. Bien, pues eso es lo que tienes que pensar. Se acabó, no hay más. De hecho, cuando consideras que el árbitro te pite una falta injusta, la pregunta que tienes que hacerte, que se tiene que disparar con el pito, es ¿qué tengo que hacer ahora? Fuera, se acabó. Y dirigirte hacia lo que tienes que hacer en ese mismo momento. De esa manera evitas todo ese tipo de pensamientos negativos que te vienen y que te metes en el meollo de que el árbitro ha buscado esta falta desde el principio y tal. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¡Pum! Y ya está. Esa es la técnica que yo suelo utilizar. Bueno, ya. Yo me paso toda la hora cogiendo notas, que estoy aprendiendo muchísimo de ti, Luis. Joder, muchas gracias, vaya piropazo. Hombre, claro. Manejo de frustración por no disponer de muchos minutos de juego. Pues esto es fantástica la pregunta. ¿No? ¿Cómo transmitir esa calma, ¿no? A tu equipo cuando ya nos queda poco? Sí, esto siempre pasa. Tú, en baloncesto, tú tienes 200 minutos por partido. Pues son 5 jugadores los que pueden jugar. Si tú le preguntas al principio de temporada que pongan los minutos que va a jugar cada uno al principio, ya te digo que te salen más de 200 si lo sumas todos. Y más de 300. Entonces, esto va a pasar. Por eso es tan importante que hagamos un buen establecimiento de objetivos, que nos centremos en eso, que dejemos claras cuáles son las expectativas que tenemos a nuestros jugadores y jugadoras, qué es lo que esperamos de ellos, pero sobre todo que seamos coherentes con las expectativas que les hemos transmitido. Que cuando realmente te estás jugando algo, es lo más difícil de hacer, el ser coherente con lo que tú mismo has dicho, porque tú también como entrenador tienes o notas esa presión de los resultados. Pero la clave está en ser coherente, en dejar muy claro qué es lo que esperas de cada jugador o jugadora y eso es lo que te va a permitir tener un argumento sólido a la hora de justificar por qué está jugando menos minutos o por qué está jugando o por qué no está jugando los que él cree o ella cree que debería. Eso para empezar. Y luego, en segundo lugar, hay muchas veces que tú ya tienes predeterminados o que tú ya sabes que hay un jugador o jugadora que no va a jugar más de 10 minutos por partido esta temporada, por el rol que tiene en el equipo, por lo que sea. Eso hay que dejarlo totalmente claro, pero dejarlo claro sin aludir a ningún tema personal o ningún tema que vaya más allá, simplemente porque es la forma que tú tienes de llevar el equipo, porque es lo que tú consideras como entrenador que es lo más beneficioso para el equipo y se acabó. Ahora, sí que es verdad que hay que tener cierta flexibilidad a la hora de tener en cuenta la evolución de los jugadores o de las jugadoras. Si tú tenías una concepción de que este jugador o jugadora no iba a jugar más de 10 minutos y de repente explota, tú tienes que tener la mente lo suficientemente abierta como para tal. Y eso también se lo tienes que transmitir a los jugadores y a las jugadoras. Es decir, yo te demando esto, esto y esto. Si tú cumples con esto, vas a jugar entre esto y esto. Porque todos los entrenadores más o menos lo tienen claro. Ahora,
Si tú eres capaz de cumplir con esto y además haces esto, esto y esto, tienes posibilidades de jugar más. Pero la mayoría de las frustraciones de los jugadores y de las jugadoras vienen porque no saben qué es lo que tienen que hacer para jugar más, no porque jueguen poco, es porque no saben qué tienen que hacer para jugar. Por eso hay que dejarlo muy claro. Y ya, porque hay dos y voy a coger solo una, porque vamos muy pillados de tiempo. A ver, brevemente, a ver si puedes contestar esta última. Una de mis líderes a nivel deportivo está pasando por un bajón ocasionado al no querer asumir la responsabilidad y obligaciones esperadas, que le otorga su calidad y ello está desembocando en un bajo rendimiento. ¿Cómo harías para intentar que esto no suceda? Yo creo que no es una de las líderes del equipo, por una razón muy sencilla. Tú mismo lo has dicho en la pregunta, no quiere. Si no quiere asumir esa responsabilidad, no es la líder. Ya está. El resto del equipo puede querer que lo sea, pero ella no lo quiere ser. No hay más preguntas. No hay más. No lo puedes gestionar, es decir. De hecho, esto me pasó con un equipo con el que estuve trabajando, en el que se habló a principio de temporada con una jugadora y se le explicó que lo que se esperaba de ella era que liderase el equipo. Y además se fue muy concreto con ella. Esperamos esto, esto y esto. Ella en un primer momento lo aceptó. Dijo, vale, yo quiero hacerlo. Según fue avanzando la temporada, se dio cuenta de que eso no estaba hecho para ella, de que no se sentía cómoda. Y de que como no se sentía cómoda y sentía esa presión o esa necesidad de cumplir con lo que le habíamos dicho y con lo que ella también se había comprometido, su rendimiento se estaba viendo afectado. Yo creo que aquí lo que puedes hacer es liberarla de esa responsabilidad, porque ella no quiere. Si ella no quiere, no lo va a hacer. Liberarla de esa presión, por así decirlo, que a lo mejor está ejerciendo el hecho de que tú tengas unas expectativas como entrenador o entrenadora sobre ella, libérala y céntrala en aquello que ella puede aportar al equipo. Si puede convertirse en una líder de tarea o es una líder de tarea porque es una de las mejores jugadoras del equipo, déjala que juegue. No le demandes nada más, porque ella no quiere. Ya está. Es lo único que te puedo decir, que se centre en lo que ella hace bien y que te centres mucho en que ponga sus puntos fuertes al servicio del equipo. Qué bueno, porque eso al final efectivamente le pasa mucho desde el equipo que lo demanda como el entrenador muchas veces, ¿no? Que eso pasa más de lo que creemos y luego desencadena también en pues unas cargas y unas presiones que no son propias y al final estamos perdiendo la esencia y el rendimiento de ese jugador o jugadora, ¿no? Bueno, Luis, ya se han pasado unos minutos, pero la verdad es que ha sido muy agradable, ha sido súper interesante, han salido un montón de preguntas y millones de gracias nuevamente porque la verdad es que además has traído un tema que es muy importante ese pilar y pocas veces paramos ¿no? Yo creo que pocas veces se para a dar ese espacio y esa importancia que lo requiere para que luego salgan las cosas como se debe ser o como intentamos y queremos que sean, ¿no? Entonces, bueno, ya te volveremos a contactar, ya te he dicho antes de que empezase todo esto para el año que viene. Porque siempre es un gustazo contigo y todo el equipo de Máximo Rendimiento, que ya os iremos contactando porque hacéis muchas cosas buenas y muchas iniciativas, y vuelvo a animar a que os metáis a sus redes, al canal de YouTube, porque constantemente estáis publicando y acercando la psicología del deporte y además con gran variedad a todos nosotros, ¿no? Y nada, eso, que muchísimas gracias. Informaros, ya he puesto en el chat cuándo va a ser la próxima ponencia, que será el 13 de mayo. Y hablaremos de la figura del psicólogo deportivo en el cuerpo técnico de un equipo de fútbol. ¿Vale? O sea que otra también bastante interesante. Así que por mi parte, mil gracias. Y no sé si Alejo quieres comentar alguna cosa más. Sí, Luis, primero agradecerte tu participación. Como bien dijo Ana, creo que todo esta temática que tú nos planteabas, quizás a veces es más común en el ámbito de la empresa, pero que tenemos que ir integrando cada vez más en el ámbito del deporte, porque hay muchas entidades deportivas y clubes profesionales que les falta identidad o están en crisis en cuanto a esa identidad, y eso transversalmente repercute a todos los equipos e inclusive a los propios trabajadores. Y qué importante, aparte de definir esa identidad, esos valores, esas conductas, como tú bien planteabas y demás, el fichar entrenadores que estén alineados
con esa cultura deportiva, ¿no? Y eso se ve reflejado en los propios jugadores y jugadoras y en los propios clubes. Y sobre todo en etapa de formación, qué importante es tener esa identidad para formar personas con un sello que sea marca de la casa, por decirlo de una forma, para que lleguen o no a ser profesionales, aunque sea ante la vida el día de mañana, pues que esa experiencia deportiva les haya servido y que les haya pulido o que les haya, digamos, diseñado para no solo el deporte, sino para un trabajo el día de mañana o para el día a día como cualquier persona. Desde aquí, Luis, un fuerte aplauso virtual, clásico en estas charlas. Agradecerte nuevamente. Esperamos contar contigo y la gente con la que trabajáis en futuras actividades. Y desde ya, desde la sección, pues te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, seguro. Nos vemos en la próxima.